Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo a YouTube. Hoy vamos a tratar en el vídeo, vamos a hablar acerca de los problemas más habituales que ocurren justo al inicio de la temporada de cría, en el que se encuentran la mayoría de criaderos. Vamos a hablar de 7 problemas muy habituales y vamos a explicar un poquito en qué consiste cada uno de ellos. En primer lugar, primer problema muy habitual en esta época y en los periodos iniciales a la cría, los llamados huevos de celo. ¿En qué consisten los huevos de celo? Aunque muchos de vosotros ya lo sabéis, es que se produce que las hembras que todavía no están emparejadas empiezan a poner huevos, lógicamente en el suelo, porque todavía no tienen nido. Esto evidentemente se llaman huevos de celo porque está relacionada con que las hembras se han encelado quizá demasiado pronto para comenzar la temporada de cría, y supone evidentemente un desgaste, porque la puesta para empezar desgasta. Ya sabemos primeramente que las hembras, el primer dato importante es que las hembras tienen una ovulación limitada, como ocurre con las mujeres, tienen X óvulos, con lo cual una hembra que digamos desperdicia los huevos sin posibilidad de que sean fecundados, pues evidentemente supone precisamente eso, un desperdicio. Pero el segundo dato importante es que supone un desgaste también por otro motivo. En el huevo, con la eliminación del huevo se elimina también una gran cantidad de minerales, sobre todo de calcio y demás, y ese desgaste inicial, luego evidentemente si se prolonga en el tiempo va a repercutir mucho en la cría. Tenemos que intentar evitarlo, y esto evidentemente está relacionado sobre todo con las horas de luz. En criadero, por ejemplo, en mi criadero, que es un criadero natural, nunca, y este criadero lleva funcionando aproximadamente unos 30 años, nunca se han producido huevos de celo. Es decir, nunca antes de empezar la cría, y eso que la empezamos bien entrado el mes de marzo, nunca se producen huevos en el suelo. Y eso es porque las horas de luz naturales, digamos que limitan a los propios pájaros, mientras que las horas de luz artificial que se dan muchas veces son excesivas o provocan este tipo de huevos de celo. Vale, segundo problema, muy habitual también, el tema de las plumas. Que nos encontremos plumas en el suelo del aviario. El que haya plumas en el suelo del aviario en esta época nunca es bueno, porque las plumas lo que nos están indicando normalmente es que hay un proceso de muda. Y ya sabemos que la muda se contradice con el periodo de cría. Si los pájaros están mudando, los pájaros no pueden estar criando, son contraproducentes. Es cierto que las plumas también pueden suceder y pueden ocurrir que haya plumas por a lo mejor las peleas de los pájaros, como veremos ahora, pero en general, cuando vemos una gran cantidad de plumas en este periodo y sobre todo se les ven los pájaros, ¿vale? Encontrarnos con hembras o machos donde la zona de la cabeza se nota perfectamente que faltan algunas zonas de plumas, o ves que está mudando, eso es lo que nos está indicando es que hay un problema, con lo cual el pájaro va a tardar en ponerse a criar muy probablemente. Sobre todo este problema de pérdida de plumas ocurre en pájaros que son un poco más debilitados, por ejemplo en hembras viejas que suelen haber tenido un mayor desgaste, pájaros que no han superado del todo una enfermedad y todavía están convalecientes, y también podemos encontrar el problema este de las plumas en algunas compras. Es muy habitual lo que se llama, digamos, que los pájaros remuden. Sobre todo ocurre cuando compramos en un criadero que está un poco más caldeado que el nuestro, por ejemplo un criadero interior, compramos una serie de pájaros, lo traemos al nuestro que quizás tenga unas temperaturas más extremas, ¿vale? O más frías, y lo que ocurre es que los pájaros remudan. A mí, por ejemplo, me ha ocurrido alguna vez que he comprado en algún criadero que tiene temperaturas altas en esta época, incluso con calefacción. Pasan a mi criadero, que evidentemente está conectado con el exterior, que por las noches frías hace menos de 0 grados y demás, y los pájaros remudaban alrededor del mes de enero o febrero. Esto indudablemente va a indicar que los pájaros van a tardar en ponerse a criar, muy probablemente. Tenemos que reforzar la nutrición y sobre todo tenemos que adaptar una alimentación mucho más parecida al periodo de muda, para intentar acelerar el proceso y que los pájaros, digamos, estén lo más pronto posible a la hora de criar. Tercer tema importante también de problemas son las peleas. Evidentemente los machos en este periodo ya se están encelando, muchos ya están muy encelados, y si están conviviendo lo que va a indicar es que van a aumentar las peleas en el criadero. Esto no tiene por qué ser malo, es decir, es muy raro que de una pelea un pájaro acabe herido, acabe mal herido, incluso que muera. Yo tuve un caso hace años con silvestres, ¿vale? Con algunos pájaros silvestres, pero no es nada habitual, ¿vale? Entonces, las peleas tienen el lado bueno también de que motivarán que los pájaros hagan ejercicio obligatoriamente, como están aquí estos machos, y eso lo que hará muy posiblemente es que los pájaros no tengan una condición corporal muy alta y no estén muy gordos.
Por tanto, la pelea no tiene por qué ser peligrosa. Sí que es cierto que muchas veces pájaros, digamos, muy peleones conviene separarlos, con lo cual en este periodo muchos criadores, como mencionamos en el anterior vídeo, separan a los machos para que se vayan encelando ellos solos y se evitan el tema de las peleas. Pero como digo, las peleas pueden ser buenas para el ejercicio de los pájaros. Cuarto problema, también muy habitual, el engorde o el adelgazamiento exprés. Es muy habitual en los criaderos en este periodo. Vamos a empezar a criar, hemos seleccionado los pájaros y hemos visto que esta hembra o este macho está excesivamente gordo o que este pájaro está excesivamente delgado. Con lo cual, ¿qué hacemos? Un adelgazamiento exprés para que se ponga rápidamente a criar en buenas condiciones, o un engorde también exprés. ¿Qué ocurre si adelgazamos de manera express o de manera muy brusca a los pájaros? Lo podemos hacer, ¿vale? Si al final le quitamos comida y demás, los pájaros van a adelgazar, o con las peleas. Pero un adelgazamiento muy rápido puede conllevar problemas en el hígado. Lo hemos mencionado en algún vídeo. El hecho de que se metabolicen muchas grasas, que se degraden muchas grasas, puede hacer que el hígado se bloquee. Y el hígado es un órgano que aguanta todo el trote, pero cuando falla, falla del todo. Con lo cual, tenemos que evitar, siempre que sea posible, adelgazar los pájaros de forma muy brusca para no dañar sobre todo el hígado. ¿Qué ocurre al engordar los pájaros? Muchas veces vemos que un pájaro está excesivamente delgado y lo queremos engordar. Engordarlos puede provocar que le demos una dieta excesivamente grasa con el objetivo de engordarlo y que el pájaro no responda y volvamos a tener lo mismo que hemos dicho antes, problemas también en el hígado relacionados con el digestivo, y al final el pájaro pueda fallecer. Yo, para adelgazar, lo más recomendable que veo es reducir mucho la ingesta y sobre todo tener los pájaros en espacios amplios, y si se pueden pelear y si se pueden mover con un cierto hacinamiento, casi mejor. Eso va a motivar un adelgazamiento basado en el ejercicio que les va a venir bien. En casos, por ejemplo, para engordarlo, intentar, digamos, aumentar la ingesta calórica, pero no significa aumentar mucho las grasas. Yo, por ejemplo, una de las semillas que mejor me funciona en este sentido, que también la uso en la cría para criar a los pichones, es la avena. La avena muchos criadores no la utilizan en este periodo porque es una semilla bastante refrescante. En muda, por ejemplo, viene también muy bien, pero una semilla con muchos hidratos de carbono y los pájaros van a tender a engordar. El engorde no se va a producir de una manera muy brusca, pero digamos que posibilitamos que se dé de manera más saludable. Nos vamos con el quinto problema, muy habitual también, que es la muerte de reproductores. Que estamos ya en plena temporada de cría, ya hemos hecho todas las compras que teníamos que comprar, ya hemos seleccionado a nuestros pájaros, pero ha fallecido algún reproductor de alguna pareja que teníamos. Este problema tiene difícil solución si no trabajamos con reservas. ¿Por qué? Porque es cierto que en este periodo sí que todavía se pueden encontrar pájaros en venta en muchos criaderos, pero también suele ser difícil. La mayoría de pájaros ya se han vendido, con lo cual quizá no encontremos lo que buscamos. Entonces, soluciones. Yo, por ejemplo, tengo la costumbre, y casi diría que la manía, de quedarme con bastantes pájaros de reserva. Si por ejemplo en una gama pongo 5 parejas, procuro quedar una pareja al menos de reserva para evitar estos problemas. Siempre ocurre que hay alguna baja, sobre todo de hembras, que solemos andar un poquito más escasos, porque los machos, la baja en los machos siempre la podemos compensar de algún modo. Si tenemos una hembra con dos hembras con un macho, bueno, pues dentro de lo que cabe se puede hacer, pero digamos una hembra para 2 machos es más problemático. Con lo cual, yo recomiendo siempre dejar pájaros de reserva, y si no queremos dejar muchos pájaros de reserva, pues dejar alguna hembrita siempre va a ser recomendable. Vamos con el sexto problema, también muy habitual, que son los tratamientos veterinarios. En este periodo antes de la cría, muchos criaderos analizan, o directamente, sin analizar, dan un tratamiento veterinario. Los tratamientos veterinarios muchas veces, depende del producto evidentemente, pero muchas veces lo que provoca es que el pájaro, digamos, no tenga una fecundidad durante un periodo. Se habla mucho, por ejemplo, de la ivermectina, pero también de muchos antibióticos y demás que provocan, digamos, que se anule la fecundidad del pájaro en un determinado tiempo. Esto hay que tenerlo en cuenta antes de empezar con la cría, con lo cual, si hemos dado un tratamiento y se ha alargado en el tiempo, casi lo más recomendable es esperar y retrasar un poquito la cría para evitar que haya muchos huevos claros y demás. Y aunque hayamos perdido 15 días, luego seguramente los ganaremos con 2 buenas nidadas. Y el séptimo y último problema que quería hablar en el vídeo es acerca de cómo hacer las parejas. En este periodo muchos criadores ya tienen las parejas hechas, o a veces las hacen ellos, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que siempre, cada raza evidentemente tiene sus leyes, pero siempre hablamos de una ley que es la ley de la compensación. Es decir, que el defecto que tenga un pájaro no lo tenga otro. Intentamos compensar las parejas.
¿vale? Coger, digamos, pájaros más extremos para compensarlo. La compensación hay que verla, digamos, entre interrogantes. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que siempre tenemos que compensar, pero hacer una calidad mínima. Es decir, si podemos hacer una pareja buena de tipo intermedio, es casi mejor que una pareja que compense, donde la hembra sea a lo mejor muy buena y el macho sea muy malo, pero así saca una cosa intermedia para compensar. No, la idea de compensar es importante, es una de las leyes importantes en la genética, pero no hay que llevarla al grado extremo. Y esto, como digo, son 7 problemas muy habituales durante el periodo de cría. Hay muchos más, con lo cual, si queréis poner en los comentarios algunos de los problemas que creéis que son más habituales durante la temporada, pues los leeremos todos y seguro que ayudan a muchos criadores. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.